Muy bien, entonces en esta oportunidad estaremos viendo el tema de recuperadores de calor. El mismo forma parte de la materia de luminotecnia y climatización de proyectos y será presentado por su servidora Ángela Mejía. Realmente este tema fue dado en clase, pero de manera más puntual. Y aquí vamos a tratar de abundarlo un poco más para que el mismo pueda ser entendido por todo el que pueda ver este video. Entonces, sin nada más que agregar, procedemos al contenido. Primeramente vamos a ver la definición general de los recuperadores de calor, posteriormente sus usos, luego el funcionamiento. De cuarto punto estaremos viendo las ventajas y desventajas de los recuperadores de calor y por último sus diferencias ya con el aire acondicionado. Bien, entonces ya aquí estamos viendo lo que es la definición del tema. Y aquí vemos que el recuperador de calor realmente es un equipo el cual permite recuperar parte de la energía climatizada del interior de una estancia o ya bien un local mediante un intercambiador que pone en contacto el aire interior que se extrae del exterior que se introduce. Esto se da sin que se mezcle el aire de los dos circuitos, es decir, sin que ambos se mezclen dentro del intercambiador. Posteriormente lo veremos dentro de un gráfico que va a explicar más a detalle de lo que les estoy hablando. Entonces prosigamos. Y aquí tenemos los usos. Hablando un poco de lo que mencionamos anteriormente para poder puntualizar en cada uno, dijimos que el mismo, el calentador, el equipo que hemos mencionado, consiste en un equipo, valga la redundancia, que permite transferir el calor del volumen del aire que se extrae del interior de un espacio. Entonces ya de manera puntual podemos decir que básicamente este garantiza la calidad del aire exterior, reduce el consumo energético de los edificios, exige una instalación en edificios no comerciales. Esto no es totalmente cierto, pero se da mayormente su uso en edificios comerciales y brevemente en edificios residenciales, pero depende de la utilidad que se le vaya a dar. Vemos que se puede instalar también junto a equipos de energía renovable. Esta es una de las razones por las que se usa mucho en edificios comerciales, ya que como se puede utilizar para energía renovable, las facturas del uso de la energía se reducen en base a esto. Entonces, ya de último tema, vemos cómo se otorga calidad al aire del ambiente debido a que cuando este aire se extrae y vuelve y regresa al espacio, se limpia y filtra el espacio interior. Entonces, posteriormente, ahora estamos viendo lo que es el funcionamiento y veremos un poco del gráfico que les hablé anteriormente. Entonces, como parte de su funcionamiento, vemos que realmente el recuperador de calor se compone básicamente de un ventilador de impulsión, un extractor de aire y un intercambiador que perfectamente montados se acoplan dentro de una estructura la cual está aislada térmicamente y acústicamente. El circuito realmente es de extracción de aire y trabaja del interior. Y se cruza sin mezclarse con el intercambiador y con el circuito de impulsión del aire al exterior, que es lo que les había mencionado anteriormente, que básicamente es la ingresión, o mejor dicho, la extracción del aire dentro del espacio y luego su entrada del exterior, ambos sin cruzarse con el intercambiador. Lo veremos ahora a continuación. Entonces, como les había mencionado, aquí podemos ver el gráfico de lo que vendría siendo el recuperador de calor. Aquí podemos ver como la flecha azul es el aire de impulsión, que es el que proviene del exterior, y la flecha roja es el aire de retorno, que es el aire de exhaustación. Aquí podemos ver como ambas flechas que representan ambos aires se entrecruzan, ambas sin tocarse dentro del intercambiador. Ambas entran al intercambiador, pero no se obstaculizan una con la otra. También podemos ver lo que son los ventiladores, los filtros y por último la carcasa que mantiene todos los elementos. Entonces, continuamos. Y aquí vemos lo que son las ventajas y desventajas del recuperador de calor.
Primeramente vemos cómo mejora la eficiencia energética, puede recuperar el calor del sistema de ventilación mecánica y permite un ahorro de la energía del espacio, como les había dicho, que es por eso uno de los usos principales, por lo que se integra mucho en edificios comerciales. Tiene un ahorro energético y económico, conectado con el tema anterior, con el punto anterior, perdón. Tiene una protección contra la humedad y permite amortizar el costo de la inversión en poco tiempo. Es decir, que aunque salga muy caro en un principio, este dinero que se utiliza para la inversión se reintegra nuevamente, ya que a la larga baja los costos de los servicios. Entonces, ya a manera de desventajas, vemos primeramente cómo el costo de los recuperadores es ligeramente más elevado en comparación con otros aparatos más convencionales. Esto lo estaremos viendo un poquito ya con el aire acondicionado, ya un poco más puntual dentro de esa comparación. Pero como les había dicho, a la larga realmente es uno de los equipos que mejor pueden funcionar dentro de la optimización del espacio, del enfriamiento y todo eso. Entonces es difícil también de integrar en estructuras existentes, ya que como tiene el intercambiador, debe posicionarse en un sitio que pueda ser medido y como tal pueda permitir el acceso y la salida del aire, o sea, ese continuo procedimiento. Entonces, vemos cómo el rendimiento del recuperador de calor irá en función del tipo de ventilador que tiene. Y por último, la eficiencia del recuperador de calor está directamente relacionado con el intercambiador. Se podría decir que el intercambiador es la matriz, que es lo que permite ese circuito que se ha creado en ese tipo de equipo. Básicamente, si este presenta algún problema, se podría decir también que este podría ser un punto de inicio si en caso de que presente problemas para poder solucionar el aparato o algún problema técnico que presente. Entonces, sin nada más que agregar nuevamente. Y aquí podemos ver lo que son las diferencias con el aire acondicionado. Entonces, vemos cómo el recuperador de calor purifica el ambiente, se puede diseñar según cómo serán instalados, de acuerdo a lo que les había mencionado por el tipo de ejercicio que realizan, que debe posicionarse en un punto donde pueda manejarse sin tener algún tipo de problema. El aire interno del edificio se intercambia con el del exterior. Que valga la redundancia, lo hemos mencionado anteriormente, pero es uno de esos puntos fuertes, realmente es el principal. Se puede aprovechar la energía residual, que es la que sale y vuelve y reingresa y reduce el consumo, que aunque es caro, esta es la principal opción o la principal viabilidad por la que la gente lo compra o por la que algunos edificios o industrias comerciales o industrias, mejor dicho, lo adquieren porque reduce el consumo y baja las tarifas. Entonces, en el aire acondicionado, vemos que este puede utilizarse en una habitación sin ventilación. Esto depende del tipo de aire, pero sí puede utilizarse, al contrario del recuperador de calor, que necesita de una ventana o de un hueco que le permita el intercambio de los aires. El aire acondicionado presenta una flexibilidad de ubicación dependiendo del tipo de aire, porque como habíamos mencionado anteriormente, hay muchísimos tipos de aire e incluso algunos que nos permiten colocarlo en el piso, un poco más ruidosos, pero los mismos nos permiten no tener que instalarlo de manera como más como pesada. Entonces el aire acondicionado convierte el aire caliente del exterior en aire frío y no al contrario, solamente utiliza ese procedimiento, ese único procedimiento, o sea, no los intercambia, solamente toma el aire caliente del exterior y lo enfría, al contrario del recuperador de calor que intercambia el aire del interior del espacio con el de afuera. Entonces, el aire acondicionado puede abarcar opciones muy económicas también,
pero muy costosas a la larga, al contrario del recuperador de calor. Y por último, no reduce el consumo. Hay algunos aires acondicionados que ya en este tiempo se han evolucionado o se le han integrado otro tipo eh, de, de, de equipos, de manera que pueden reducir el consumo, pero son todavía no están al punto del recuperador de calor. Entonces, ya aquí podemos culminar con la exposición y espero que hayan podido entender.